Señor dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta noche vamos a meditar en el versículo 2. Gracia y paz, las bendiciones que nosotros los llamamos como iglesia para vivir a su gloria, podemos gozar. Gracia y paz. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Para mí es un gran privilegio volver a abrir tu palabra, meditar en ella y tomar las verdades aquí expuestas, Señor, y predicarlas. Y es responsabilidad de cada uno aplicarlas a nuestras vidas. Qué glorioso libro, qué gloriosa palabra, qué mensaje, Señor, más claro para nuestras vidas, que nos llenan de verdad el hecho de poder vivir para gloria y honra tuya como persona, como familia y como iglesia. Padre, te rogamos, despierta el espíritu de cada uno de nosotros, que podamos gozarnos en entender para qué nos has salvado. De nuestra vana manera de vivir no tendríamos sentido si no vivimos para la gloria y honra de Cristo Jesús, el Cordero inmolado. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Su sangre preciosa nos ha redimido, no a nosotros la gloria, sino a tu nombre la gloria. Y gracias por las bendiciones con las que contamos a través de ese Cordero. Gracias por tu gracia y gracias por tu paz. En Cristo permítenos gozarnos de estas bendiciones. En su nombre te ruego. Amén. Hermano mío, le invito por favor a ocupar su lugar. Gracias por su atención. En el año 2009, durante una operación en Afganistán, un soldado estadounidense fue gravemente herido por la explosión de un artefacto improvisado. Perdió el conocimiento en pleno campo de batalla. Cuando el hombre despertó, estaba en una unidad de atención médica. Lo primero que experimentó no fue una estrategia militar, ni un informe de guerra, ni siquiera una explicación de lo que le había pasado, sino recibió una atención gratuita, oportuna. Le dieron alimento y el hombre estuvo en un entorno seguro. Y luego, más tarde, dio testimonio de lo siguiente. Dijo: no me salvó mi entrenamiento, me salvó la gracia de quien alguien viniera por mí a ayudarme. Así ocurre, hermano mío, con cada uno de nosotros en el campo de batalla. Estamos en una lucha que es contra las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, y Efesios 6 nos va a advertir. Estamos con la lucha contra el pecado y todo lo que ha hecho en contra de nosotros. Nos dejó heridos, nos dejó hediondos, nos dejó bajo la ira del Señor, nos dejó sarnosos. Se junta a ello la corriente de este mundo y las huestes espirituales de maldad. Estamos en una guerra atroz, pero por la gracia del Señor nosotros fuimos rescatados y trasladados a un lugar seguro, a la esfera de la gracia del Señor, no por nuestro mérito, no por nuestro esfuerzo humano, no por alguna obra que hubiésemos hecho para agradar al Señor, no por el poder que podemos poseer, sino simplemente por la gracia salvadora de nuestro Dios y la paz que nos reconcilia con Cristo Jesús a través de su sangre preciosa. Así que meditando esta noche en el libro de Efesios, en el capítulo 1, nosotros podemos considerar el versículo 2, las siguientes palabras: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está escribiendo desde la prisión esta poderosa epístola, animando a los hermanos en la fe que se encuentran en Éfeso a mantenerse firme en medio de los acosos que enfrentan dentro y fuera de la iglesia. Por dentro, malos hombres, mala enseñanza, malas prácticas; por fuera, el entorno inmoral de Éfeso, pecaminoso, idólatra, religioso, inmundo, que está también calando hondo en la iglesia del Señor. Y para esto el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos en Éfeso, a recordarles el gran propósito de su existencia. Este propósito es el plan eterno de nuestro Dios. No es improvisado, no se le ocurrió a Dios recién, no es una buena idea del apóstol Pablo. Esto forma parte del plan de nuestro Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Efesios 3:21, que dice: a Él sea la gloria. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Este conjunto de creyentes, esta congregación de creyentes bautizados, amén, en Cristo Jesús, y congregamos para dar la gloria al Señor. Ese es el principal propósito.
El Señor hace visible su reino invisible a través de la iglesia, donde Él recibe gloria y honra. Usted ha sido creado, ha sido rescatado para vivir, no para la gloria del mundo, no para buscar su propia gloria, no para la gloria de algún hombre, ni ninguna organización, ni siquiera la gloria de la iglesia, sino vive para la gloria de Dios. Usted estaría totalmente vacío, sin sentido en esta vida, desorbitado si no vive para la gloria de Dios. Si su vida no glorifica el nombre de Dios, y mucho menos lo hace en el cuerpo que Dios estableció. Para eso la palabra de Dios nos enseña en el libro de Efesios cómo la iglesia puede vivir para la gloria de Dios. No tendremos que imaginarnos, no tendremos que hacer una lluvia de ideas y decir, bueno, esto me parece que glorifica a Dios, esto no me parece que glorifica a Dios. Todo está en la palabra de Dios. Entonces la iglesia en Éfeso nos enseña a través de esta epístola que recibió y que va a ir circulando en muchas de las iglesias en Asia, cómo se vive para la gloria de Dios, cómo esta iglesia puede vivir para la gloria de Dios, cómo las familias de la iglesia pueden vivir para la gloria de Dios, cómo su vida, la vida de su familia puede vivir para la gloria de Dios y para la gloria de Cristo Jesús, porque Él dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, la gloria a Dios, la gloria a Cristo, por todas las edades. Y la palabra de Dios nos ha mostrado dos grandes lecciones que dividen el libro. Los primeros 3 capítulos nos enseñan que vamos a glorificar a Dios, pero con el entendimiento. Está lleno de doctrina los primeros 3 capítulos para conocer quiénes somos delante de este Dios, quién es este Dios y lo que ha hecho a favor de nosotros. No puede alabar usted a Dios si no conoce al Dios de la Biblia, ni las verdades que Él quiere poner en nuestras mentes y corazones. Una verdadera alabanza procede de un conocimiento pleno de quién es Dios. Yo invito a ustedes, hermanos, a ser estudiosos de las Escrituras, a no conformarse solo con venir los cultos y tomar algunos apuntes, sino tener una vida estudio de todos los días, volver a las Escrituras. Ese debe ser su trabajo, atesorarlas, guardarlas. Y la segunda parte del libro de Efesios nos enseña a corresponder esa enseñanza. Si glorificamos al Señor, lo vamos a hacer con el entendimiento doctrinalmente, pero si glorificamos a Dios, lo vamos a hacer con nuestra vida todos los días. Nosotros debemos comportarnos como es digno del Evangelio, como dice Efesios 4 a partir del verso 1 en adelante. Nuestra vida en el hogar, nuestra vida delante de los hombres, nuestra vida delante de los enemigos, nuestra vida práctica de glorificar al Señor. Entonces, entendiendo esto, el libro de Efesios 1, del verso 1 al versículo 2, mientras el apóstol Pablo nos está animando a glorificar al Señor con nuestro entendimiento, hay una primera verdad que él instala en esta se llama salutación, o en este saludo, el versículo 1 y el verso 2. ¿Cuál es la primera verdad que debemos entender para glorificar al Señor con nuestro entendimiento? Son los llamados a glorificarle. ¿A quienes Dios está llamando? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que Jesús, que están ¿dónde? En Éfeso. En Éfeso, en esta iglesia local, visible, soberana, independiente, autónoma. ¿Quiénes son los llamados para glorificar al Señor? La palabra de Dios dice, voy a reiterarles esto, ustedes, la iglesia local, los que están en Éfeso. En medio de ese contexto inmoral, perverso, idólatra, violento, ustedes son los llamados a glorificarme. Aunque hay por dentro divisiones, contiendas, malos maestros, ustedes están llamados, los verdaderos creyentes, los miembros de la iglesia, a glorificarme. Los que están en Éfeso. Y nosotros estamos en nuestro Éfeso, en la primera iglesia bautista de Huancayo. Este es su Éfeso. Y usted como creyente está llamado a glorificar al Señor. Es un llamado. Dios nos llama a glorificarle, los que están en Éfeso. Y en ese sentido estamos aprendiendo algunas lecciones a estos hermanos en Éfeso. Es el título general de estos 2 versos, en Éfeso, los que están llamados a glorificar su nombre. Hemos aprendido 3 lecciones que el Señor quiere mostrarnos solo en estos 2 versículos para glorificar su nombre. Los que están en Éfeso. Los que están en Éfeso, los que están esta noche, los que viven formando parte de esta iglesia. Ustedes representan el nombre de nuestra iglesia donde vayan, o traerán buen nombre al Señor o menospreciarán el nombre de Dios a través de su testimonio. Los hombres, al mirar nuestra iniquidad, nuestra infidelidad, o honrarán al Señor, o todo lo contrario, menospreciarán su nombre. Los que estamos en Éfeso,
Oh hermano, esta no es una opción, no es algo condicional, es imperativo. Dios lo demanda. Lo que Dios espera y es lo que usted debe deleitar en hacer en su vida. Su gozo más grande en la tierra debe ser glorificar el nombre de Dios en la iglesia. En la iglesia, como verdadero creyente, no puede glorificar al Señor a su manera en el mundo. En la iglesia, a Él sea la gloria en la iglesia. En la iglesia. Entonces la primera lección que hemos aprendido es la autoridad de este llamado. Es decir, si los que están en Éfeso van a glorificar al Señor, ¿cómo hacemos esto? Y el Señor dice, me ha agenciado de un hombre, instrumento mío, que Él va a llamar a este pueblo, va a despertar este espíritu para glorificarme en medio de ellos. Y la Biblia dijo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos muestra aquí una gran verdad. Ya lo hemos estudiado, no pretendo repetirlo porque si no, no vamos a avanzar esta noche el mensaje. Pero ¿a quién Dios usó? ¿Cómo empieza cuando una iglesia empieza a vivir para la gloria de Dios o vuelve al camino que alguna vez abandonó? Dios se agencia de instrumentos que vienen con autoridad de parte de Él. Pablo, apóstol de Jesucristo. Hemos considerado a este mensajero. Hemos visto, en primer lugar, ¿recuerda usted su llamado? Él ha sido llamado a ser un ejemplo de creyente, de un hombre que era pecador como Saulo, a un hombre creyente verdadero como Pablo. Hemos visto que ha sido llamado a ser siervo, se da por sentado esto antes de ser apóstol, y hemos visto que fue llamado a ser apóstol de Jesucristo. Era un ejemplo de siervo del Señor. Él tenía autoridad para poder decir, hermanos, dejen de vivir vanidades, dejen de estar en el pecado, dejen de vivir en pleitos, contiendas. Es tiempo de vivir para la gloria de nuestro Dios. Y Dios le dio autoridad. Y Dios le dio autoridad porque Dios lo llamó. Y este doble llamado, Pablo, apóstol de Jesucristo, viene de una doble fuente. ¿De dónde es el origen de su llamado? Y la Biblia dice, de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dios es el que escogió a Pablo desde antes de la eternidad, y luego Jesucristo es el agente inmediato que acudió y dijo, ven Pablo, sígueme, en ese libro de Hechos capítulo 9, donde vemos la conversión y el llamado del apóstol Pablo. El varón de Dios no está ahí impuesto por sí mismo, no está por sus credenciales, no está por sus grandes logros, no está por sus grandes títulos, está ahí porque Dios lo ha puesto. Hay un doble llamado y hay una doble fuente de llamado. El hombre de Dios entendía por qué estaba allí. Así que con autoridad de la palabra de Dios, el hombre de Dios que vive para la gloria de Dios como instrumento, está diciendo, es tiempo de vivir para la gloria de Dios. Oremos por más ancianos que sean ejemplos en su llamado, ejemplos en autoridad de la palabra de nuestro Dios. Cuando despertará una familia para la gloria de Dios, cuando el varón de ese hogar viva para la gloria de Dios y sea un instrumento en autoridad del Señor que diga a los suyos, vamos a vivir, hijo, esposa, para la gloria de Dios. Así dice el Señor. No solo hemos visto la autoridad del llamado, sino también específicamente la identidad de los llamados, porque la palabra de Dios dice, hay aquí algo que identifica a estos llamados, que dice, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Cuál es la identidad de los llamados para vivir a la gloria de Dios? ¿Cómo son reconocidos? ¿Cuáles son las características de los que forman parte de esta iglesia local? La palabra de Dios dijo santos y fieles. Santos y fieles. Hemos visto esta palabra significa apartado para el Señor. Amén. Apartado para el Señor, y tiene dos connotaciones. Somos apartados posicionalmente por la sangre de Cristo, somos hallados sin mancha delante de Dios, pero en nuestra vida diaria vivimos esa santidad práctica en nuestra vida, una consagración. Amamos la santidad, aborrecemos el pecado que alguna vez hemos abrigado. Santos y fieles. Si usted quiere reconocer una iglesia bajo la palabra de Dios que vive para la gloria de Dios, no es por su edificio, no es por la buena posición de los hermanos, no es por los títulos que podemos albergar en conjunto, no es ni siquiera por una gran experiencia en el ministerio, simplemente por ser santo y fiel. Usted debe ser reconocido, debe ser identificado como parte de esta iglesia, al igual que los hermanos en aquellos días, por ser un hermano santo y fiel. El testimonio de nuestra iglesia debe ser delante de los demás visible como hermanos santos y fieles.
No por inmorales, no por pleitistas, sino por santos y fieles. La palabra fiel también hemos visto las dos connotaciones. Primero nos indica que eran verdaderos creyentes, todos salvos, pero también eran permanentes, eran fieles. Uno no puede decir que es creyente y no ser fiel al Señor, ni a su palabra, ni a su pueblo. Algo que está fuera de sí pensar eso. Mire, si usted vuelve a la palabra de Dios, el creyente ama al Señor, ama su palabra y ama a su pueblo, es fiel. No puede usted separar esto, es imposible separar esto. Es imposible. Santos y fieles. No es santo y es fiel nomás, o es fiel y es santo y fiel. Entonces Dios identifica así. ¿Por cuál es la razón de todo esto? Porque dice en Cristo. No son en sí mismos, sino en Cristo. He dado detalle de esta expresión a lo largo de las Escrituras, especialmente el libro de Efesios. Va a usar mucho la expresión en Cristo. La relación que tenemos con Cristo Jesús es evidencia de que vivimos en santidad y fidelidad. Él lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pagó el precio, derramó su Espíritu para que usted y yo, regenerados, vivamos una nueva vida en Cristo, santos y fieles. Muy bien, ahora mire la última parte. Estamos viendo en Éfeso, los llamados para vivir para su gloria. Entonces Dios despierta en un instrumento, la autoridad. ¿Quién llama? El varón del Señor, en Cristo. Pero en segundo lugar, la identidad de estos santos y fieles, la identidad de los llamados para vivir a su gloria. Finalmente el versículo 2, mire la bendición que Dios da de aquellos que han sido llamados para vivir para la gloria de Dios. Note la palabra de Dios, no solo la autoridad del llamado, no solamente la identidad de los llamados para vivir para la gloria de Dios, sino la bendición de aquellos que son llamados para vivir para la gloria de Dios. Note el versículo 2 que dice, si están conmigo, que dice gracia y paz. Gracia y paz. Y la palabra de Dios agrega, coma, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces hemos empezado haciendo una ilustración de un soldado agradecido, inmerecido trato que recibió él. De la misma forma nosotros también debemos entender, hermanos, aunque olvidemos lo anterior, no olvide el mensaje de esta noche. Gracia y paz, la bendición de los llamados. ¿Por qué para nosotros es importante? ¿Por qué para el apóstol Pablo era importante? ¿Por qué para la iglesia en Éfeso era importante? ¿Qué tipo de bendición es esto que el varón de Dios está anhelando? Esta expresión gracia y paz se repite 10 veces dentro de las 13 cartas que el apóstol Pablo usó. Es una fórmula que él usó para introducir los grandes mensajes que tendría en cada una de estas epístolas. También era una manera de expresar su deseo hacia este grupo de hermanos en el libro de Romanos, en 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses y Filemón. Se usa la expresión gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Nota la dirección de este llamado, no solo el uso, pero nota la dirección de esta bendición. Gracia y paz a vosotros, los que están donde en Éfeso. En Éfeso, los que han sido salvos por gracia, introducidos al pueblo de Dios, tienen este gran privilegio de recibir esta gran bendición, gracia y paz. Lo mismo que en Roma, en Corinto, en Gálatas, en Éfeso, en Filipenses, en Filipos, en Colosa o en Tesalónica o Filemón. Gracia y paz, gracia y paz. Cuando meditamos nosotros en esta expresión, hermano mío, gracia y luego paz, usted podrá entender algo increíble. En algún momento lo vamos a desarrollar en detalle cuál es el significado de esto, pero quisiera que usted pueda entender que esto es una bendición. Hay cosas que podemos anhelar materialmente. Algunos tratan de definir las bendiciones solamente en sentido positivo. Creemos que somos bendecidos porque hoy gané buena cantidad de dinero. Soy bendecido porque tengo salud. Soy bendecido porque, no sé, me gané la lotería por ahí. Qué bendecido, Dios me ama, Dios me quiere. No necesariamente se mide la bendición de Dios así, en lo material. Es más, las bendiciones que encuentra usted en la palabra de nuestro Dios, sobre todo para la iglesia, son espirituales.
son espirituales. Las bendiciones de nuestro Dios son espirituales. Y es la bendición que usted anhela esta noche. Y es la bendición que Dios anhela para usted. Y el apóstol Pablo anhelaba para la iglesia en Éfeso. Gracia y paz. Así que la iglesia local está llamada para vivir para la gloria de Dios. Pero es Dios quien realmente desea bendecir esta iglesia. No debe ser una bendición solo utópica. Es algo real. Gracia y paz. En algún momento ha puesto a pensar cuánta verdad hay aquí y cuán ricos somos nosotros al entender que hemos sido beneficiarios de la gracia y la paz de parte de nuestro Dios. Así que, ¿cómo la iglesia es bendecida de esta forma? ¿Cómo la iglesia es bendecida con gracia y paz? ¿Cómo realmente podemos vivir disfrutando de la gracia y la paz de nuestro Dios? Es el deseo del apóstol a cada una de las iglesias. Es el deseo de Dios a cada una de las iglesias. Son términos que se juntan. Y mire, hermano mío, no solo el uso, no solamente la importancia, pero mire lo que ve usted acá. El énfasis, gracia y paz. Uno es un término en griego, gracia, y el otro es un término hebreo que se ha traducido al griego, que es paz. En el Antiguo Testamento se usaba shalom, que hablaba de paz, y en el Nuevo Testamento hablamos mucho de la gracia del Señor. Y el apóstol Pablo ha unido esto para producir algo increíble, para que usted y yo podamos recibir esta bendición que viene de toda la palabra de Dios, que viene de todo el plan de Dios, que viene a través de Cristo Jesús, una bendición perfecta. Gracia y paz. Gracia y paz. Así que como la iglesia local es realmente bendecida, ¿por qué debemos considerarnos tan privilegiados por gozar de este tipo de bendiciones? Usted debe anhelar por ello. ¿Cuándo fue la última vez que oró, Señor, por gracia y paz? Debería orar más por eso que por dinero, que por salud, que por cualquier otra necesidad. Nuestra oración no consiste en un conjunto de peticiones al Señor. Nuestra oración básicamente consiste en glorificar el nombre de Dios en medio de esto y luego dejar nuestras cargas si Dios ahí lo permite. Pero una de las cosas que usted debe demandar es la bendición que proviene de lo alto. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a ella. Todo bien proviene del Señor. Si su familia es bendecida con gracia y paz, aunque aparentemente no haya trabajo, aunque haya enfermedad, aunque haya dolor, es bendecido. Es bendecido. Por eso el libro de Efesios nos va a enseñar cómo disfrutar cada bendición espiritual que viene de parte de nuestro Dios. Mire el libro de Efesios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracia y paz introduce todas las bendiciones espirituales que se van a desarrollar. Así que bajo la luz de este versículo 2, consideremos esta noche dos grandes lecciones acerca de una bendición real para nosotros. El anhelo del Señor, el deseo del pastor Pablo, el deseo de cada creyente, gracia y paz. Así que hay dos grandes lecciones acerca de esta bendición. Primero vamos a mirar la consistencia de estas bendiciones, es decir, que es la gracia, que es la paz. Y en segundo lugar vamos a meditar la fuente de estas bendiciones. Y la palabra de Dios dice de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Hay una doble bendición y hay una doble fuente de origen. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Arriba hay un doble llamado, hay una doble identificación y aquí hay una doble bendición. Doy gracias al Señor, hermano, doy gracias al Señor. A Dios no le tienes que pedir yapa. En la gracia del Señor sobreabunda el bien que Él anhela para nosotros. Así que miremos la consistencia de esta bendición. Primero, la palabra de Dios dice gracia. Este término va a ser muy mencionado a lo largo del libro de Efesios, en el capítulo 1, en el capítulo 2, y nos va a mostrar las escrituras cuán importante es que podamos entender al principio gracia para poder entender todo lo demás, porque este es el primer escalón al entendimiento de la gracia del Señor. En el libro de Efesios 2, verso 8, llega a la cúspide esta gran expresión de gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando venimos a la palabra de nuestro Dios, el significado natural de la palabra gracia es bondad, es favor inmerecido, es favor divino, pero nosotros por el uso, por el contexto, en la palabra de nuestro Dios hemos podido dar que el significado de gracia tiene que ver, hermano mío, tiene que ver con ese poder de Dios que proviene de lo alto en la salvación
salvación de la alma y la salvación del hombre, haciendo de nosotros nuevas criaturas. Y esto es inmerecido. Esto es inmerecido. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo que yo anhelo para ustedes, es que no solo disfruten de la gracia de Dios en la salvación, sino que ustedes puedan mantenerse dentro de esta esfera de la gracia de nuestro Dios. Este favor que usted no merece, este poder que vino de Dios en la salvación, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oh hermano mío, a lo largo de las escrituras la Biblia va a hablar en el libro de Efesios de las riquezas de su gracia, en el capítulo 2, verso 5, el verso 7, el verso 8, en el capítulo 4, el versículo 7 va a hablar que hemos sido investidos de estos dones de la gracia para el servicio de nuestro Dios. Cuando habla de la gracia en el libro de Efesios, habla de la salvación por gracia, habla de las riquezas de la gracia, habla de los dones de la gracia. Dentro de la esfera de la gracia no solo consiste en una salvación, sino consiste en un crecimiento, una perfección dentro de los propósitos del Señor, y todo esto inmerecido, inmerecido. Cuando miramos nosotros la palabra de nuestro Dios, podemos ver que la gracia es la fuente de este todo bien. La gracia del Señor proviene obviamente de Él, pero es la fuente, es la fuente. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de buenas nuevas, pero es más allá que buenas nuevas. Es gracia, hermano, es gracia. Proviene de parte de nuestro Dios. Es la fuente de toda salvación. Es la fuente de todo crecimiento. Es la fuente de toda perfección. Es la fuente de todo bien. Es cuando entendemos el Evangelio, podemos entender que todo lo que empieza con el Señor termina con el Señor. Todo lo bueno que ha sucedido en nuestras vidas es por la gracia del Señor. Desde nuestra salvación, nuestro crecimiento, nuestra manera de enfrentar y ser suplidos en la gracia del Señor frente a cualquier necesidad, hasta nuestra esperanza de vida eterna. Hace poco murió el hermano MacArthur, y si murió en el Señor, como lo sabemos, está en la presencia del Señor, pero sus últimos mensajes hablaban de la esperanza de vida eterna. Eso es gracia, eso es gracia. Hasta que contemplemos la faz de nuestro Señor Jesucristo cara a cara, la gracia del Señor estará cumpliendo su propósito eterno. ¿Sabe qué, hermano mío? Lo que usted debe hacer es orar constantemente por los que conoce dentro de su hogar y aún camino al infierno por gracia, por gracia. Hay mujeres que quejan de sus esposos, no cambian. ¿Qué necesita ese hombre? La gracia de Dios. Recuerda el libro de Tito capítulo 3, donde hemos estudiado especialmente el capítulo 2, verso 11 en adelante, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. ¿Cuál era la respuesta de Dios a un entorno vil, violento, como era la isla de Creta, donde se encontraba Tito predicando? ¿Cuál es la respuesta a los pleitos y contiendas de los hermanos en la iglesia? A los malos maestros, a los perversos. La respuesta a los mentirosos, a las malas bestias, a los glotones ociosos. La gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Cuál es la bendición que usted anhela primordialmente? La gracia de Dios. Debería orar más que por dinero, por la gracia de Dios. La respuesta siempre es la gracia de Dios. Los llamados para vivir a la gloria de Dios son bendecidos, porque entienden por qué glorifican al Señor, porque ellos no merecen salvación, no merecíamos el perdón, mucho menos ser introducidos al pueblo de Dios para servirle. Todo ha sido por gracia. Todo ha sido por gracia. Recuerda que era un rebelde. Recuerda era un hombre que iba quebrantando constantemente la palabra de Dios. Recuerda que usted era merecedor del infierno, la ira de Dios sobre usted por la multitud de sus iniquidades. Pero la gracia del Señor. Pero la gracia del Señor. ¿Por qué estamos esta noche? Por la gracia del Señor. ¿Por qué podemos alabar el nombre del Señor? Por la gracia del Señor. Porque aún podemos respirar y vivir para su gloria. Por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Y aunque muramos y partamos en Cristo, estamos en la gracia del Señor. La gracia del Señor. Oh hermano mío,
este poder de Dios en la salvación no solo queda en la salvación, queda en la madurez, queda en el crecimiento, queda en la perfección. Es la gracia del Señor, la gracia de nuestro Dios. Vuelva a la palabra de nuestro Dios. La gracia es la fuente. La gracia es la fuente, porque por gracia somos salvos. Libro de Efesios capítulo 2 verso 8. Ahora nota, hermano mío, en qué más consiste la bendición. Gracia, y luego que dice, y paz. Nota la Biblia, y paz. La gracia es la fuente de la cual la paz es ese torrente. Es decir, la paz es el fruto de la gracia del Señor. Si nosotros gozamos de gracia, entonces vamos a tener paz. Pero ¿de qué tipo de paz nosotros estamos hablando? En otra carta el apóstol Pablo habló un poco de esto. Nota el libro de Filipenses capítulo 4, el versículo 7. La paz forma parte de un grupo de bendiciones espirituales que vienen de parte de la gracia y la gran esfera. Y dentro de esa gran esfera, dentro de ese gran paquete, viene varias bendiciones. Y una de ellas es la paz. Es el fruto, es el resultado de que uno ha disfrutado la gracia del Señor. En Filipenses 4:7 la palabra de Dios dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, hermano mío, cuando miramos la palabra de nuestro Dios, la paz que Dios ofrece es una paz muy diferente a la que el mundo da. Cristo dio testimonio. ¿Cómo vivíamos nosotros sin Dios? Éramos separados de Dios, enemigos de Dios, porque éramos amigos del mundo. Nuestras iniquidades, como Isaías 59 predica, ha hecho separación entre nosotros y Dios. No había paz. Aunque el hombre se mata estos días por buscar paz, paz, paz. Queremos paz en Medio Oriente, queremos paz aquí, queremos paz allá, queremos paz, paz social, justicia. O sea, todo el mundo está predicando paz, 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 paz. Pero el mundo no entiende qué es paz. Usted nunca gozará paz si primeramente no tiene paz con el Dios de paz. Hermano mío, lo primero que vino a hacer Cristo Jesús, a derramando su sangre en la cruz del Calvario, es comprarnos esa paz, porque otra vez, a través de su sacrificio, podemos ser declarados justos por su sangre preciosa delante del Padre, volviendo otra vez a hacer la paz con Él, como la palabra de Dios lo predica. Hay paz entre nosotros y el Padre, hay paz entre nosotros y Dios, hay paz. Eso es una gran verdad. La palabra de nuestro Dios nos anima a entender esto. Por eso nuestro evangelio en el libro de Efesios es calificado como el evangelio de paz. Mire Efesios 6 verso 15: y calzaos los pies con el apresto del evangelio que dice de paz, de paz. Y mire el libro de Efesios 2 el verso 14, porque de eso se trata. Necesitamos paz para con Dios. El verso 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria, dice intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, que dice otra vez, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, dice, matando en ella las enemistades. Y ahora, cuando lee las escrituras, el versículo 17 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cuando encontramos esta paz es porque el Señor lo hizo por su pura gracia. Tenemos paz con el Padre. En nuestro evangelio por eso es un anuncio de paz. Ahora, si nosotros tenemos paz con el Señor, vamos a tener la paz. La paz en sí es Cristo. Gozamos de esa paz en nosotros porque Él depositó su espíritu. Y el libro de Filipenses nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es un estadio temporal de repente de estar ahí tratando de mirar las cosas de lejos y me siento bien, como alguien que tomó ciertas sustancias y se fuera de este mundo. No es eso. Enfrentamos problemas. Cuando alguien está enfermo, como algunos de nuestros amados hermanos con ciertas enfermedades crónicas, y asusta a cualquier tema: tienes cáncer, estos son los tratamientos, no hay forma de operarte. Algún momento vamos a recibir todos alguna noticia así. ¿Dónde hay paz? Mire, la paz nuestra que Cristo Jesús ganó entre Él, su sacrificio para que nosotros tengamos paz con el Padre, esa paz que es Él depositada en nuestras vidas,
Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de las circunstancias externas, temporales. En nuestras no depende. No depende de las buenas noticias, no depende si estamos libres o presos, no depende si tenemos necesidades satisfechas o hay necesidades apremiantes insatisfechas, no depende de eso. Porque esta paz que sobrepasa todo entendimiento es una paz real. Es una constante en nuestra vida, firmeza de confiar en el Señor a pesar de lo que suceda. Hay paz. Aún la tormenta hay paz. Aún frente a los grandes ríos sobre nosotros hay paz. Hay gozo. Hay constante gozo. Porque la palabra de Dios nos anima que ya tenemos paz con Dios. La palabra de Dios nos enseñó que esa paz está en nosotros, que es Cristo Jesús, lo ganó. Por lo tanto, esta paz que sobrepasa todo entendimiento guarda mente, corazón, alma, cuerpo, cada parte de nuestro ser. Los hombres que han disfrutado de esta paz, hermano mío, no están atormentados, no están deprimidos, no están sacándose los pelos, no están enojados, porque entienden que cada carga va a los pies del Señor. Entienden que cada afán va a los pies del Señor. Hay paz. Cristo, hermano mío, vino para eso. Cuando miramos la palabra del Señor y la Biblia dice gracia y paz, entonces podemos entender que esta paz es un torrente de esa gran fuente, es el producto de la gracia del Señor, lo que Cristo hizo para nosotros. A lo largo de la palabra de nuestro Dios, la paz es muy mencionada. En el Antiguo Testamento era llamada Shalom. En la palabra de nuestro Dios era un saludo común, era un deseo común. Pero volviendo a las Escrituras, nosotros podemos disfrutar de paz. Qué bendición más grande, hermano mío, poder dormir en paz, poder despertar en paz, poder enfrentar los problemas en paz, aún con cáncer tener paz, aún las necesidades más grandes poder tener paz. Él es nuestra paz. ¿Por qué no puede descansar en el Señor? Porque no disfruta de la gracia de Dios. Usted puede decir que es salvo y es creyente, pero no imagina las bendiciones. Mire, la Biblia dijo que para el impío no hay paz. No hay paz. La gente sin Cristo no tiene paz. No hay descanso para su alma. No puede reposar. No hay paz. Su corazón es enemigo de Dios. Todo lo malo cabila dentro de sí. No hay paz. Su paz es temporal. Su paz es nominal. Su paz es externa. Pero el principal conflicto está en su vida. Está en su corazón. Para el cristiano, en Cristo hay paz. No importa lo que ha de suceder. Hay paz en el Señor. Él nos compró paz con el Padre. Tenemos al Dios de paz entre nosotros y nos invita constantemente a descansar en Él. En el libro de Mateo capítulo 11, verso 28 dice: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Hay paz en Él. Siempre la ha ofrecido. Estaba leyendo tiempo atrás la historia de Policarpo de Esmirna y cómo murió el varón de Dios. Era un pastor, probablemente discípulo de Juan allá en las Escrituras. El hombre de Dios murió porque no negó a Cristo Jesús. En aquellos días los romanos en el primer siglo demandaban decir que César es el Señor, aunque no lo creas. Solo tenías que decirlo para salvarte la vida. Pero este varón dijo: ni así. Cristo es el Señor. Entonces, a pesar de todas las persuasiones, igual el hombre se mantuvo firme en su fe. Le amarraron hacia una hoguera, prendieron el fuego y mientras se quemaba en vida, muchos dieron testimonio que en el rostro de aquel varón había paz. ¿Cómo uno puede tener paz en el dolor y más producido por ese tipo de quemaduras? Mientras se ahogaba, mientras sentías, el hombre tenía paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe qué, hermano mío? Esto se llama riqueza. Puede ser, no sé, puede ser que no sea el más reconocido, puede ser que no tenga mucho prestigio, puede ser que no tenga tanto dinero, pero tiene gracia y tiene paz. ¿Qué más puede pedir al Señor? Gracia y paz. Ahora, vuelvo a la palabra de nuestro Dios, hermano mío. No solo notemos la consistencia de estas bendiciones, sino nota en segundo lugar la fuente de estas bendiciones. Gracia y paz a vosotros, que dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la fuente doble. Es la misma fuente doble de autoridad del versículo 1 de Pablo. Es la misma fuente. No son fuentes separadas ni distintas, no, son la misma fuente.
Ya hemos visto el trabajo de Cristo en nuestra paz al morir por nosotros y reconciliarnos con el Padre, y al otorgarnos su paz, y al siempre estar dispuestos a ayudarnos a llevar nuestras cargas. Así que lo que el apóstol está mencionando acá, que Jesucristo y Dios mantienen la misma naturaleza divina. Así que a lo largo de las Escrituras usted puede entender esto, que todo lo bueno proviene de Dios. La gracia y la paz solo proviene de Dios, no proviene de otro lado. Mire el libro de Santiago capítulo 1, el versículo 17. El libro de Santiago 1, 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay sombra de variación. Cuando meditamos en esto, la gracia y paz que viene del Señor son inmerecidos. El Señor Jesucristo, el gran conquistador, el gran Salvador, el gran Mesías, este Dios, profeta, rey, Señor, sacerdote, es aquel, según Hebreos 7:25, nos salvó. Mire Hebreos 7:25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta es la garantía de nuestra paz. El Señor Jesucristo como Rey, Señor, sacerdote, como el Cristo, como el profeta, Él es la garantía de nuestra paz. Oh, hermano mío, la fuente de la gracia y la paz provienen del Padre y provienen del Señor Jesucristo. Y la garantía de esa paz es Cristo Jesús y su sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, y su obra intercesora hasta este instante delante del trono del Señor, como el sacerdote que entró una sola vez y para siempre. Esa es la garantía de nuestra paz. Tenemos a dónde volver, tenemos constantemente a quien acudir. Él es el que ofrece esa paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Mi hermano mío, volviendo a la palabra de nuestro Dios, la pregunta para nosotros en esta noche es: ¿puede usted dar gracias a Dios por tamaña bendición de gracia y paz? ¿Puede usted dar gracias al Señor porque esta paz que proviene de Dios, esta paz perfecta, esta paz que lo llena todo, esta paz necesaria, solamente nos gozamos nosotros porque proviene de parte de Dios? Gracia y paz, gracia y paz. Cristo Jesús es la garantía de todo esto. Cristo es la manifestación de la gracia. Cristo es la persona de la gracia. Y de la misma forma, Cristo es el ejemplo de la gracia. Pero la paz también. Él es ejemplo de paz. Él es nuestra paz. Él ofrece esa paz. Él garantiza esa paz. Por eso usted y yo podemos gozarnos esta noche. Gracia y paz. Permíteme mostrarle algo más esta noche. Vuelvo a la palabra de nuestro Dios. Estamos viendo esta noche la bendición real del Señor. Los bendecidos, los llamados para vivir para la gloria de Dios, son bendecidos. Son bendecidos. ¿Y cómo son bendecidos? La palabra de Dios nos mostró la consistencia, gracia y paz. En segundo lugar, la palabra de Dios nos señaló la doble fuente de esta bendición. Proviene de Dios. Proviene de Dios. Cristo es la garantía de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor, Él es el Mesías, proviene de Él. Y mi amado hermano, ahora note una última lección. Sí, sé que dije dos, pero vamos a agregarle una más ya que tengo tiempo. Permíteme ver el rol de estas bendiciones. No solo hemos visto la consistencia de estas bendiciones, no solo hemos visto la fuente de estas bendiciones, pero mire el rol de estas bendiciones. Porque al principio de todas las cartas, y especialmente la poderosa carta de Efesios, dice gracia y paz. ¿Cuál es el rol? ¿Sabe qué, hermano mío? Meditando en la palabra del Señor, esta expresión gracia y paz es profundamente teológica y muy doctrinal. Nos va a preparar para las bendiciones espirituales que se van a detallar, que provienen de parte de la gracia de nuestro Dios. Funciona como una antesala sagrada a todo lo que vendrá. Es un resumen de todo lo que vendrá. Es una base, es un primer peldaño para todo lo que vamos a disfrutar. Por eso el Señor pone en este saludo gracia y paz. Mire, hay tres funciones que cumple como rol esta introducción: gracia y paz a vosotros. Primero, establece la atmósfera teológica de toda esta epístola, es decir, todas las bendiciones espirituales van a estar basadas, todas estas bendiciones celestiales van a estar basadas en la gracia de Dios, en la gracia de nuestro Dios. La experiencia cristiana siempre comienza con lo que Dios ha hecho por nosotros, inmerecidamente, a través de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. La paz es un torrente nada más, es un fruto de la gracia
Pero imagine todas las bendiciones que el Señor tiene, hablando espiritualmente para los suyos a través de la gracia. No solo nos establece una atmósfera de todo lo que vamos a disfrutar en cuanto a las bendiciones, sino que también, hermano mío, nos va a preparar esta gracia del Señor a partir del versículo 3 en adelante, como la obra de Dios, se extiende en la manifestación de sus tres personas para hablar de gracia, del Padre, del Hijo, del Espíritu. Todo esto se va a desarrollar a partir del versículo 3 en adelante. Por eso es importante entender el rol de este saludo, gracia y paz, porque nos prepara para todas las bendiciones espirituales, porque nos enseña cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu han obrado en su gracia para que usted y yo podamos ser beneficiarios de todo. En el plan redentor, en la gracia de Dios, escogió a los suyos. En su gracia, Cristo es la manifestación de la gracia y ejecutó ese plan, derramando su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo confirma ello en su gracia. Y finalmente, hermano mío, esta bendición, gracia y paz nos prepara para todo lo que va a venir a continuación. No solo es una bendición colectiva para la iglesia, sino es una bendición espiritual para cada uno de nosotros. Gracia y paz. Cuando miramos la palabra del Señor, por ejemplo, el libro de Tito, vuelvo un momento a las Escrituras, libro de Tito capítulo 1, siempre volvemos a Tito. Ya hemos estudiado 2 años, pastor, pero si volviéramos a estudiar, le diría, habría muchas verdades que me gustaría resaltar que no resalté. Una de ellas es esta. Nota la palabra de nuestro Dios. Verso 4, verdadero Hijo en la común fe, gracia, que dice misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Tito, como varón del Señor, igual que Timoteo, necesitaban entender no solo paz, sino también disfrutar de misericordia. Se hizo una bendición personal. ¿Sabe qué, hermano mío? Cuando miramos la palabra de nuestro Dios, yo doy gracias al Señor, porque inmerecedores de todo ello, Él nos llama para vivir para su gloria, pero nos ha bendecido. Nos ha bendecido con gracia y paz. Proviene del Padre, proviene de Cristo. Cristo es la garantía de todo ello y nos prepara para todo lo que vamos a recibir. Es nada más una antesala. Gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Si usted debe orar por mí, ore por gracia y paz. Si ha de orar por esta iglesia, ore por gracia y paz. Si va a orar por las otras iglesias, ore por gracia y paz. Lo mejor que podría desear a algunos. Cuando miramos la palabra de nuestro Dios, entonces, para poder concluir con esta parte, las Escrituras señalan una vez más: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La fuente es la gracia, la paz es el resultado, viene de parte de Dios y Dios nos prepara para las grandes bendiciones que tendremos más adelante. Así que para terminar estos primeros 2 versículos, cuyo título es en Éfeso, los llamados para vivir para la gloria de Dios son la iglesia local. En Éfeso Dios nos mostró la autoridad del llamado. Ese instrumento fue el apóstol Pablo. Dios nos mostró la identidad de los llamados. Se llaman santos y fieles, y nos mostró la bendición de los llamados. Pero es importante poder entender esto, hermano. No quiero dejar de pasar por alto esto. El mismo Señor Jesucristo, que está hablando aquí a través de su Espíritu y al apóstol Pablo, nos va a mostrar una gran verdad: que toda bendición viene tanto de Dios como del Padre. Estos juntos son la única fuente de la que fluye la gracia y la paz. Así que lo que está dominando la mente del varón de Dios, el apóstol Pablo, es Jesucristo. El Señor Jesucristo domina la mente de este. El versículo 1 habla de Jesucristo. El versículo 2 habla de Jesucristo. Él está lleno del conocimiento de su Señor. Él, en cada afirmación que él describe, incorpora a Jesucristo, al menos al comienzo de su carta, porque es medio para que usted y yo podamos gozar de las verdades que a través de Cristo Jesús podremos disfrutar a lo largo del libro de Efesios. Cuando usted vuelva a la palabra de nuestro Dios, siempre debe apuntar a Cristo Jesús. Sin Él no estaríamos nosotros
ni siquiera mencionando la salvación en Él. Mi esperanza es que usted pueda gozar todo esto en Cristo Jesús, que pueda ser consumido por la persona de Él, por la obra de Él, por los logros de Él, por la palabra del Señor. Es Jesucristo. Siempre volvemos al Calvario, siempre volvemos al trono del Señor donde está Cristo Jesús. Siempre volvemos a Él. Si no fuera por Cristo, no habría ni siquiera una iglesia en Éfeso, ni una carta en Éfeso, ni un mensaje para nosotros el día de hoy. ¿Qué consume al varón de Dios? ¿Qué consume la palabra? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿De qué debe estar llena la iglesia del Señor? De Jesucristo. De Jesucristo. A Él sea la gloria de la iglesia. La pregunta esta tarde es, ¿somos llamados para vivir para su gloria? ¿Vive para su gloria? ¿Tiene la autoridad para llamar a otros a vivir para la gloria del Señor? ¿Es identificado como santo y fiel? Goza y da gracias al Señor por estas bendiciones que provienen de lo alto. Gracia y paz. Cristo Jesús domina su ser, su mente. De veras es su Señor. Qué fácil es decir Señor cuando nuestra vida presenta rebeldía. Él es el Señor, aunque no lo quiera reconocerlo, pero debe ser su Señor. Dijo nuestro, nuestro, nuestro. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra en esta noche, por el privilegio que nos has dado de abrir una vez más las Escrituras y meditar en ella. Qué bendición, Señor, qué bendición. Aunque no hicieras nada más por nosotros, tenemos gracia y paz. Extiende esto a cada hermano que vive atormentado. El pecado quebranta la paz. El pecado corrompe la paz. El pecado nos ha hecho separación, porque en un hogar no hay paz porque hay pecado. Porque en una iglesia no hay paz porque hay pecado. Señor, derrama gracia y paz a esta iglesia. Gracia y paz a esta iglesia. Gracia y paz a las familias. Gracia y paz a cada hermano de la iglesia. Gracia y paz. Gracias por Cristo Jesús, el autor de nuestra paz, la persona de la paz, la garantía de nuestra paz, en quien nosotros confiamos. Llénanos de Él y perdona nuestras faltas. En Cristo te ruego. Amén.